buenas tardes a toda la amable audiencia que puede vernos a través de esta señal de Palabras de Vida, programación espiritual cristiana auspiciada y dirigida por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57. Y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de llegar hasta su casa, de llegar hasta donde usted se encuentra y usted puede guiarse y ser dirigido por Dios a través de todas las temáticas que nosotros trabajamos a través de esta programación espiritual cristiana. Y estamos en esta tarde aquí con todos ustedes, mi pastor y presbítero Pedro Coronado y quien les habla, John Alexis Cañas. Pero yo quisiera que el pastor nos guiara y presentara esta programación y a todos los que nos pueden ver y a la amable audiencia que puede vernos, hermanos, amigos, presentarlos delante de la presencia de nuestro Dios y a la vez saludarlos. Gracias, pastor John. Les saludo a usted y a todos nuestros televidentes a esta hora, quienes han podido llegar a nuestro espacio de Palabras de Vida. Es un gozo poderles saludar y acompañarles estos 60 minutos donde esperamos que la bendición del Todopoderoso sea abundante sobre su vida, porque realmente el objetivo de esta programación no es copar un espacio más en la televisión, sino poder llegar hasta cada familia con una palabra de bendición. Así que en esta tarde vamos a orar para que Dios tome el control y este programa sea de mucha bendición para cada uno de los que nos están viendo. Eterno Dios y Padre, en el nombre de Jesús, en este instante te damos gracias por la oportunidad que nuevamente nos concedes el poder presentar a cada televidente, a cada persona que nos ve en su hogar, a cada hermano también que se encuentra disfrutando de esta programación. Rogamos que tu bendición sea sobre cada uno de ellos de la manera que tú, oh Dios, lo has dispuesto. Señor, permítenos ser en tus manos instrumentos, canales de bendición para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así es, y bien, continuando en este momento, queremos que todos ustedes, los que pueden vernos y pueden auspiciar esta señal televisiva, que usted nos acompañe a nuestras iglesias, que usted vaya a la casa de Dios y nos acompañe. Entonces, pues queremos invitarle a nuestras iglesias, queremos invitarle a nuestras congregaciones. En la iglesia de la Cumbre hay una congregación y mi pastor Pedro les invita allá a este lugar. ¿Cuál es la dirección, hermano Pedro? Bueno, hoy queremos darle a usted nuestra dirección. Estamos ubicados en la calle 29, número 924 del barrio La Cumbre. Los horarios de nuestras reuniones son los días martes. Día martes a las 7 de la noche, nuestro culto de oración. El día jueves también a las 7 de la noche, estudio bíblico de la palabra de Dios. Los domingos a las 9 de la mañana damos inicio a nuestra gran escuela dominical para toda la familia. Así que invitamos a cada uno de ustedes a que nos acompañe. Y también a las 5 de la tarde tenemos nuestro gran culto evangelístico, culto donde estaremos orando por milagros, por tantas cosas que se requiere de verdad que Dios intervenga y obre de manera muy especial. Recuerde también nuestros números de contacto: 658-4219, 618-7013. Si prefiere escribirnos a nuestro correo electrónico, desafiodefemmm@gmail.com, o también puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales que más adelante estaremos dándole a cada uno de ustedes, amables televidentes, para que se comunique con nosotros y nos comente acerca de sus inquietudes, como también sus peticiones de oración, que estaremos muy atentos para orar por cada una de ellas. Así es, y personalmente vengo en representación de la iglesia de Belencito, iglesia la cual pastoreo por la misericordia de Dios. Se encuentra en la calle 63A, número 1316, allí junto a la escuela de Belencito. Los servicios allí los llevamos a cabo el día miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche. Domingo, 8 de la mañana, escuela dominical, y a las 5 de la tarde el culto evangelístico. Esperamos que usted que vive cerca, usted que puede acompañarnos allí a la casa de Dios, que vaya con su familia y pueda gozarse en lo que Dios tiene para usted. De igual manera, también vengo en representación de la iglesia del barrio La Trinidad. Allí mi pastor y padre Salustiano Cañas está allí muy gustosamente para recibirles en la carrera 18, número 59152,
allí subiendo allí por la 18 antes del parque, junto al Colegio Cristiano Torre Fuerte. Así que todos ustedes están cordialmente invitados a que nos acompañen allí. Les esperamos a usted y a su familia. Y si usted quiere ir a recibir bendición espiritual, estoy seguro que va a recibirla. Pero hoy estamos aquí en esta programación y queremos tratar una temática, creo, muy importante, una temática que puede ser de bendición para su vida y usted recibir un consejo que Dios le guíe, que Dios le oriente para que pueda andar en el camino de Dios. Hoy vamos a hablar en el tema las herramientas de Dios. Las herramientas de Dios son instrumentos que Dios utiliza para que nosotros podamos ser guiados y podamos ser dirigidos. Y como cada una de las personas que son trabajadores utilizan algunas herramientas, hay herramientas particulares que nosotros encontramos en la Biblia que Dios utiliza. Cada persona en determinado trabajo usa algunas herramientas, emplea algunas herramientas para el uso, para desarrollar determinada actividad, para poder, de cierta manera, el que trabaja con madera utilizará algunas herramientas, el que trabaja de pronto con hierro utilizará ciertas herramientas, y para cada trabajo y para cada profesión se necesitan algunas herramientas. Pero qué importante nosotros mirar cuáles son las herramientas de nuestro Dios. Hermano Pedro, ¿cuáles son esas herramientas y cuál es el significado de esta palabra? Bueno, Pastor John y amados televidentes, la palabra herramienta se origina del idioma latín, donde encontramos el término ferramenta y se refiere a un instrumento que permite realizar ciertos trabajos. Las herramientas tienen un uso particular, cada una de ellas fueron diseñadas para facilitar las tareas que requieren el uso de cierta fuerza, por ejemplo, el martillo, la pinza o un destornillador. Sabemos muy bien que uno no puede soltar una tuerca si no tiene una llave apropiada del mismo calibre, del mismo diámetro, así sucesivamente, ¿no? En el campo espiritual, Dios ha permitido ilustrar con ciertas herramientas para poder entender mejor la obra que Él realiza. Por ejemplo, una de ellas que vamos a mirar, que era muy usada en la antigüedad, en los días del Señor Jesús, por allá en estos territorios, y era la rueda. Fue Dios quien le permite una experiencia al profeta Jeremías, llevándolo a la casa del alfarero, donde observa esta herramienta que dentro de los artesanos allí ellos utilizaban dicha herramienta, la rueda, herramienta artesanal, donde se elaboraban las vasijas de arcilla, y es el alfarero, Pastor John y amados televidentes, quien tiene esa habilidad para dar forma o cualquier diseño, modelo que quiera realizar. Esto lo vemos en el capítulo 18 del libro de Jeremías, los versículos 1 al 6, donde la palabra del Señor nos habla, Pastor John, acerca de esta herramienta que es la primera que vamos a señalar en este momento. Así es, y qué importante mirar que esta herramienta utilizada por el alfarero, nosotros sabemos que nosotros como cristianos estamos en las manos del verdadero alfarero. ¿Qué piensa, hermano Pedro, acerca de nosotros en las manos del alfarero? ¿Cómo Dios se mueve en nuestras vidas? Sí, es una expresión muy típica al decir que nosotros somos barro y que Dios es el alfarero quien nos da forma en la vida espiritual. Así lo ilustra justo este pasaje. El Señor le dice: no sois vosotros, oh casa de Israel, como el barro en las manos del alfarero, queriendo decir, yo soy el alfarero quien les voy a dar forma en lo espiritual, en todo lo que tiene que ver con mi relación de pueblo hacia Dios. Y es lo que nosotros hoy queremos compartir con ustedes, amables televidentes, y esperamos que usted esté muy atento allí, porque vamos a ir, Pastor John, a nuestra primera pausa y regresamos para seguir tratando el tema que les hemos anunciado al comienzo. La vida nos presenta retos y desafíos.
¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Y bien, amados hermanos y amigos, continuamos con la programación hoy con el tema las herramientas de Dios. Y sabemos que hay muchas herramientas que Dios utiliza, que Dios emplea, y Dios da ejemplos a la luz de la Biblia para nosotros entender. Y hemos trabajado y hemos hablado un momento de la primera, la rueda, las herramientas de Dios. La primera de ellas, de las cuales vamos a tratar y vamos a hablar, es la rueda. Y tocamos una cita que la encontramos allí en el libro de Jeremías, capítulo 18, del verso 1 al verso 6. Y la palabra del Señor nos habla de esta rueda. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y esa rueda nosotros entendemos que es el instrumento que Dios utiliza para moldearnos, para darnos forma. Mi pastor Pedro hablaba de que la rueda es eso que que nos moldea, siendo nosotros como barro en las manos de Dios, que Dios nos da forma, que Dios nos quita nuestras asperezas. Y es que hay muchas asperezas, hermano Pedro, que nosotros necesitamos ser moldeados por Dios. Por supuesto, Pastor John, que el Señor, al traernos a su taller, que es la iglesia, prácticamente podemos decir que a Jeremías le dice el Señor: ve a la casa del alfarero. Y es una forma de ilustrar, ¿no?, donde el hombre que trabajaba con el barro realizaba sus tareas cotidianas en la elaboración de las vasijas de barro. Pero hay algo que me llama la atención, es lo que dice el versículo 6, Pastor John, donde dice lo siguiente: dice que cuando viene la palabra de Jehová, el versículo 5 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Importante esta expresión para nosotros, que dije que en este caso la casa del alfarero es la iglesia, y quien trabaja realmente dándonos la forma que Él quiere, el diseño que Él quiere formar con nosotros para su servicio, es el Señor. Y cada vez que venimos, Él con su mano suave y cariñosa y con su sabiduría
nos va formando a través de la palabra que venimos a oír día tras día, porque cuando hablamos de estas herramientas estamos mirando un simbolismo en lo espiritual, ilustrado con lo material, con un trabajo secular para que nosotros entendamos que es un proceso. Por ejemplo, Pastor John, el que trabaja con el barro, él no va, primero que todo tiene que saber qué clase de barro, qué clase de material se va a emplear para ello. Tiene que seleccionarlo y luego de seleccionado también llevarlo a un proceso donde los que trabajan con el barro no lo van a tomar de una vez allí de la mina donde lo sacan y lo llevan y comienzan a trabajar inmediatamente en la rueda. No, tienen que pasarlo por un proceso de maduración, de limpieza, de quitarle las impurezas que le pueden costar la pérdida del esfuerzo, del trabajo que este alfarero está realizando. De manera que Dios nos trae a la iglesia para también tratarnos, quitarnos todas esas cosas que venimos cargando con ellas, que traemos del mundo, Pastor John, que no nos permiten ser realmente de utilidad al Señor. Si una vasija, por ejemplo, se le dejan palos, se le dejan piedras, por ahí se parte, por ahí se averea. Entonces el alfarero tiene que llevar el barro a un proceso y sacarle todo eso, limpiarlo de todas esas impurezas que le van a echar a perder su tiempo y su trabajo. Dios nos trae a la casa de Dios para eso, para irnos perfeccionando día a día, como dice la palabra, en la santidad, y esa es la ilustración que encontramos aquí en la casa del alfarero. Es que importante esto y poder nosotros entender qué son esas impurezas, qué son esas cosas que Dios desea cambiar, que Dios desea quitar en nosotros. Si nosotros somos ese barro o somos esa arcilla, Dios utiliza algunas cosas como el agua, los procesos que permite que pasen en nuestra vida, tal vez las tribulaciones o momentos difíciles que alguno de nosotros pueda haber pasado como cristiano. Pero, ¿qué son esas impurezas, hermano Pedro? Tal vez son vicios, ¿qué cosas son? Sí, hay muchas impurezas en la vida realmente, hermano John, que Dios tiene que quitarnos. Por ejemplo, el mal carácter, las malas palabras, las mentiras, de pronto la ira, todo tipo de vicios, malas costumbres. Porque nosotros llegamos a la vida cristiana cargados de una cantidad de impurezas, de cosas desagradables a Dios, y Dios nos trae a su taller, a la casa del alfarero, que es la iglesia, para enseñarnos a la luz de la palabra. Por ejemplo, Pastor John, allá en el capítulo 1, en la primera de Corintios, versículo 6, capítulo 6, versículos 9 y 10, encontramos una lista de impurezas que el Señor tiene que tratarnos allí en su casa, que nos impiden ser útiles a Dios y que también nos impiden entrar al reino de los cielos. Así es, qué importante. La palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 22, nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y son esos vicios que tiene que el Señor sacar, que tiene que el Señor quitar de nuestra vida para ir moldeándonos a la medida que Él quiere para nosotros. Pero creo que esta no es la única herramienta que Dios utiliza. Hay muchas otras herramientas. Nosotros encontramos particularmente en la rueda el quitar impurezas, el trabajar de pronto con agua, pero muchas veces Dios tiene que tratar de manera más fuerte y nosotros encontramos una herramienta como el martillo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del martillo? Es la herramienta que Dios utiliza, el martillo. Bueno, el martillo lo conocemos muy bien como una herramienta que se utiliza para también dar forma. En el campo de un taller de mecánica o latonería, más exactamente, hay martillos especiales para eso, que lo utiliza el latonero para ir enderezando la lámina, irle dando la forma. Si hay que darle una pequeña curva, con el martillo la va golpeando suavemente para que ella se vaya dando la forma, se vaya adheriendo a la forma que él quiere darle. Y eso lo encontramos en el capítulo 23 del libro de Jeremías, el versículo 29. Hermano John, allí tenemos la palabra de Dios donde nos dice lo siguiente, dice el Señor en su palabra, dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dije que hace un momento en un taller de latonería se utilizan justo estas dos cosas, el martillo y el fuego. Usted ve que el latonero va metiéndole allí fuego a la lámina para que se vaya calentando y vaya dando la forma, y Dios nos trae al taller de él para darnos con la palabra.
¿sí? Es el martillo divino para irnos dando forma a esas cosas que no le agradan a Dios. Cuando nuestra vida es torcida espiritualmente ante el Señor, entonces Dios nos agarra con el martillo de su palabra y nos va enderezando y nos va dando la forma que Él desea darnos. Así es, y qué importante nosotros mirar esto y mirar el martillo, porque el martillo se utiliza como una herramienta para dar golpes. Y muchas personas hoy día, gracias a que no reciben la palabra de Dios de una manera acertada, no se acercan a Dios como dicen por las buenas. Nosotros tenemos que ver que Dios muchas veces tiene que utilizar ese martillo para golpear esos corazones de piedra, esos corazones duros que no quieren someterse a la palabra del Señor. Y es una herramienta que podemos ver que Dios utiliza, que Dios emplea. Y hay personas que tienen que pasar por tremendos procesos. Casi que en la gran mayoría de los cristianos hay una gran cantidad de testimonios de personas que cuentan que tuvieron que pasar por tremendos procesos para acercarse a Dios, para rendir su vida a Dios. Y podemos nosotros ver ese martillo, Dios cómo nos da forma, cómo nos endereza y cómo ablanda. La palabra del Señor dice que esta palabra penetra hasta romper, hasta partir el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y eso es lo que hace Dios a través de su palabra. Pero si nosotros miramos, este martillo se utiliza, se emplea de una manera especial para dar milimétricamente una forma calculada, para darle esa necesaria estructura que necesita la persona. Hermano Pedro, a través de la palabra del Señor, ¿ha sentido usted cómo la palabra del Señor nos golpea, cómo la palabra del Señor nos guía a través de ese martillo? Sí, claro, por supuesto. Desde el momento en que me convertí al Señor y me di cuenta de todas las protuberancias espirituales, si podemos llamarle así, que tiene uno antes de conocer a Dios, y uno llega allí al taller del maestro, que es la iglesia, y él comienza a darnos con los mensajes, ¿sí? Comienza a permitir que esa palabra golpee en la parte donde se necesita. Por ejemplo, el que es mentiroso, allí viene la palabra y dice: los mentirosos no entran al reino de los cielos, y uno de una vez reacciona y dice: sí, yo tengo que dejar eso. Es decir, ahí comienza el efecto que produce la palabra como martillo a rendir sus resultados. Comienza entonces la persona a mejorar en esa área, no ser mentiroso porque sabe que no va para el cielo, o el adúltero, o el borracho, o cualquiera que sea, cualquier hábito desordenado que lleve la persona. Entonces la palabra comienza a tratar directamente allí y uno dice: no, hay que reaccionar. Y la persona que de verdad es sincera y admite, pues comienza a asimilar el proceso de ajuste que el Señor quiere hacernos a través de su palabra, como el método del martillo. Claro, pudiéramos hablar del martillo muchísimo, Pastor John, porque el martillo no solamente se emplea en la latonería, se emplea en la carpintería, se emplea en cualquier tipo de construcción, se emplea también hasta dentro del campo médico. Usted sabe que los médicos tienen un martillito pequeñito. Para los reflejos. Para los reflejos, sí. Entonces hay muchas maneras, ¿no?, de poder hablar del martillo, que tiene multiusos. Yo diría que es una de las herramientas multiusos y que en cada campo presta una utilidad importante. Así es, y qué importante esto, mirar cómo Dios a través de su palabra, porque Él dice: no es mi palabra como fuego, y también dice como martillo. Qué importante que nosotros podamos ver cuando Dios utiliza este martillo para quitarnos muchas cosas que a veces nosotros no queremos dejar, que a veces nosotros, tal vez por nuestros caprichos, por nuestra manera de vivir, nos hemos acostumbrado a vivir de cierta manera, y Dios tiene que golpearnos y Dios tiene que quitarnos de una manera tal vez como fuerte, tal vez brusca, para que nosotros podamos caminar respecto a lo que Él nos manda. Pero encontramos otra herramienta que creo que es una herramienta muy importante: el nivel. ¿Cómo podemos ver el nivel en las herramientas de Dios como un instrumento que Dios utiliza para ayudarnos, hermano Pedro? Bueno, el nivel dentro del campo de la construcción tiene dos propósitos. Ya la misma palabra lo dice: nivelar, ¿sí? Eso nos habla de exactitud. Dios quiere las cosas exactas, Dios no quiere que las cosas queden a medias, completas, porque si hay algo que a Dios le agrada es eso, cuando hacemos las cosas exactamente como Él lo ha establecido. Mira que el nivel nos habla de que no hayan cosas más altas o más bajas, ¿no?, sino que todas permanezcan en el mismo plano. Y Dios quiere en eso de nosotros, que nosotros las cosas que están con déficit, pues se nivelen, que podamos nivelarnos en la vida espiritual,
de acuerdo a la voluntad de Dios y ser más exactos. Porque, Pastor John, es importante esto, ¿no? El tema que venimos tratando, las herramientas de Dios, que podamos ser muy exactos en la vida espiritual de acuerdo al programa y al propósito de Dios. Así es, y qué importante esto. Y mirar el nivel como ese instrumento que se utiliza para equilibrio. Y nosotros encontramos en la vida espiritual especialmente que muchas personas equivocadamente se van a los extremos. ¿Son los extremos peligrosos, hermano Pedro? Por supuesto, cuando uno no tiene presente esto, entonces empezamos a fallar mucho. Y todo extremo, dice la persona, que es vicioso, que es dañino. Tenemos que tener un equilibrio, ser centrados. Vamos a leer un versículo que encontramos allí en Isaías 40, versículo, Isaías 44, y dice aquí: todo valle sea alzado, y bájese todo monte, y collado lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. O sea que el nivel tiene esa finalidad, hacer que cualquier superficie pueda ser exacta y pueda ser bien nivelada. Y el Señor dice: lo alto, cuando a veces uno está encumbrado en su propia posición, el Señor dice: bájese de allá. O si está muy bajo allá con la baja estima que muchos tienen, también el Señor nos la levanta. Es decir, si hay mucha autoestima o baja autoestima, el Señor, ¿qué hace? Nos nivela. Si hay demasiado orgullo, grandeza humana, el Señor nos nivela, porque ese es el fin del nivel. Así es, y qué importante nosotros mirar cómo Dios en su amor y misericordia, el mirar esas cosas que están por fuera del equilibrio, por fuera del promedio, Dios quiere arreglarlas. Hay muchas personas que de pronto en algún momento están en algunas áreas espirituales de pronto muy bien, pero tienen también otras cosas que necesitan arreglar, y creo que es el proceso que nosotros necesitamos vivir en Dios. El libro de Hebreos capítulo 12, verso 13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y a través de ese nivel Dios intenta emparejar las áreas de nuestra vida y ayudarnos a ser mejores cada día, a cambiar un estilo de vida porque no podemos irnos de cierta manera a una sola parte y como que afianzarnos solo de eso. Nosotros debemos hablar y predicar un evangelio completo, un evangelio que sea equilibrado, que maneje las áreas de nuestra vida y nos lleve a estar en esa estabilidad que Dios quiere para nosotros. Pero también queremos mirar otra herramienta, Pastor Pedro, y la otra herramienta que nosotros queremos hablar en esta tarde es el cordel. ¿Cómo puede Dios utilizar este cordel con respecto a cada uno de nosotros? Bueno, Pastor John, yo creo que vamos a una segunda pausa ya en este día, y entonces luego de regreso estaremos hablando de la otra herramienta, que es el cordel, y de qué nos habla también esto para nuestra vida espiritual. Así que vamos a la pausa y ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Y continuamos en esta tarde con la temática las herramientas de Dios. Las herramientas que Dios utiliza para guiarnos a través de su palabra, para instruirnos, para darnos forma. Y empezamos a tratar acerca de esta herramienta tan importante, el cordel. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca del cordel, Pastor Pedro? Bueno, allí en el capítulo 7, en el versículo 2 de San Mateo, encontramos lo siguiente, dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Nosotros podemos mirar a la luz de la Biblia, Pastor John, que el cordel es una medida de longitud que antiguamente se usaba mucho. Hoy hablamos de metro, de decámetro, de hectómetro, muchas formas de poder medir las distancias. O hasta kilómetros o millas, ¿no? Pero aquí solamente hablamos de la medida del cordel, que antiguamente se usaba para poder tomar estas medidas, equivalía a 20 metros 35 centímetros, es lo que el cordel, lo que hemos investigado con respecto a ello. Y el Señor ilustra, ¿no?, que uno en la vida espiritual también determina ciertas medidas, pero Él está diciendo que uno debe tener mucho cuidado con ello, porque con la medida con que uno mide a los demás, también será medido, y con el juicio que uno juzga será juzgado. De manera que esta herramienta del cordel nos habla también de ser exactos en cuanto a la forma de uno mirar y apreciar las cosas en la vida de los demás, para no entrar a hacer juicios, porque sabemos que así como dice la Biblia, con la medida que uno mide, el Señor lo volverá a medir. Y qué importante nosotros mirar que el cordel es esa herramienta que Dios nos muestra para nosotros mirar cómo estamos nosotros actuando. Si nosotros medimos de cierta manera, de esa manera nosotros vamos a ser medidos. Si nosotros vamos a tratar a una persona de cierta manera, también nos van a tratar a nosotros de la misma, y es lo que encontramos nosotros en similitud con lo que es la regla de oro, lo que Dios dice que conforme nosotros hagamos con los demás, así los demás van a hacer con nosotros. Pero si nosotros miramos con respecto a este cordel, creo que nos habla también de los límites que nosotros tenemos, Pastor Pedro, y cómo podemos nosotros en Dios mirar eso que nos limita para poder avanzar más. Sí, porque por lo general el ser humano es dado a mirar a los demás y hacer sus propios comentarios, sus propios juicios, sacar sus propias conclusiones, y en este caso el Señor dice, tenga mucho cuidado con ello, porque se está exponiendo, como usted acaba de decir, a traspasar los límites, y hay un consejo de Dios para nosotros, y es que no traspasemos el lindero antiguo. Dios nos ha establecido cierta medida, como habla la fe, la medida de fe y otras tantas más, para que nosotros no nos extralimitemos y tengamos que más adelante ser hallados culpables ante Dios por haber traspasado ese límite que Dios nos pone en cuanto a la vida espiritual y en cuanto al trato con el semejante. Y qué importante esto, Dios en su amor y misericordia nos habla de esas medidas que nosotros tenemos, y siempre que nosotros vamos a tratar con respecto a alguna problemática o alguna situación que otra persona esté viviendo, el Señor nos dice, tenga cuidado, cuando usted vaya a sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, tiene que usted estar pendiente primero de la viga que tiene en su propio ojo. Como yo voy a medir a las demás personas, debo primero calcular y mirarme mi condición, darme cuenta de cómo estoy yo actuando, para así poder yo avanzar en Dios y poder hacer los correctivos indicados primeramente en mi vida, para poder después hacerlo en las demás personas. Pero el cordel no es la única herramienta que encontramos en las herramientas de Dios. También encontramos la plomada. ¿Qué nos dice la plomada, Pastor Pedro? Bueno, la plomada, que es muy útil en la construcción, nos habla de la verticalidad que debe haber en la vida de cada ser humano, más exactamente en la vida espiritual, ¿no? Recuerde que la plomada es ese instrumento que uno utiliza para que los muros de arriba abajo queden bien verticales, es decir, que no queden de pronto idos hacia un lugar porque se está corriendo un peligro de que esos muros se caigan. Eso lo vemos allá en el capítulo 7, versículos 7 y 8 del libro de Amós, donde el Señor le dice al pueblo de Israel que Él los iba a medir con plomada de constructor, de albañil más exactamente. Dice, me enseñó así,
He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Sí, hay algo importante cuando dice no lo toleraré más, es decir, todas las desviaciones, porque si un muro queda desplomado, se está corriendo un riesgo de que se caiga ese muro y le haga daño a los ocupantes de aquella vivienda. Por eso es fundamental en la construcción la plomada. Y el Señor dice en la edificación espiritual del pueblo, dice que, o sea, esta lección objetiva que Dios le da a Israel a través del profeta, cuando lo ve en esa visión sobre un muro hecho a plomada y con la plomada en la mano, como queriendo decir, yo sé cuáles son los desviamientos que hay en este momento en la vida espiritual de ustedes, y aquí tengo la plomada para rectificar, porque cuando uno está construyendo, el constructor responsable, ¿qué hace? Pega un bloque y seguidamente rectifica, que vaya quedando bien, para que no vaya a correrse el riesgo más adelante de que eso se desplome y se corra peligro en cuanto a sus habitantes y también pérdidas, porque al caerse un muro genera pérdidas, retrasos de la obra, que está haciendo hablando literalmente. Entonces Dios quiere eso, que nosotros en la vida espiritual no vayamos a futuro a correr esos peligros y a obtener esas pérdidas aún de nuestra propia salvación. Qué importante esto, y nosotros mirar cómo Dios emplea la plomada, y Dios utiliza la plomada para que cada uno de nosotros quede en el lugar correcto y quede a plomo, quede a medida. Esto es muy importante, nosotros encontrar esa comparación que Dios hace respecto al cuerpo de Cristo, y que Dios tiene una plomada para medirnos y no va a tolerar muchas cosas. Qué importante que nosotros como pueblo de Dios, el libro de Cantares habla de cuando Dios ve la iglesia y dice que la mira como ejércitos en orden. Y si nosotros miramos, nosotros como iglesia debemos estar en orden. Y cuando se refiere aquí a la plomada, al hablar de la labor que hace el albañil con respecto a su casa, el apóstol Pedro también dice que nosotros somos como piedras vivas, como ladrillitos vivos que debemos estar encasados unos con otros. Y así debe ser la iglesia, ¿verdad, pastor? Claro, porque somos conscientes, en primer lugar, en una construcción se emplean muchas cosas, entre ellos, como usted lo decía, los ladrillos, la arena, el cemento, hierro y todo lo demás. Pero todo esto tiene que ser, por ejemplo, las columnas. Cuando se están levantando las columnas, se usa para ello la plomada. Sí, para que queden las columnas trabajando verticalmente derechas, porque sabemos que una columna derecha puede garantizarnos la seguridad, la resistencia, pero si queda un poquito desviada, el mismo peso la puede llevar a caerse y se puede correr el riesgo de perder vidas, más las pérdidas materiales que ocasiona esto. De manera que eso, aplicándolo a lo espiritual, debemos ser muy conscientes que si nuestra vida no es vertical delante de Dios, vamos a correr los riesgos de perder la salvación, de perder todo el esfuerzo que hemos hecho durante años, quizás guardándonos de ciertas cosas, privándonos de ciertas cosas para ir al cielo y no lo vayamos a conseguir. Importante esto, y nosotros mirar esta plomada que Dios nos habla y que Dios nos muestra a través de la palabra, creo que también nos habla mucho de lo que es el testimonio. Cuando alguien hace algo indebido estando en las cosas de Dios, no dicen el evangélico, sino dicen los evangélicos, y le echan la culpa a todos viendo que es como un ladrillito que está mal acomodado, que está como salido y no está cumpliendo la función que debe tomar. Y qué lindo que nosotros en las cosas de Dios podamos aprender a emplear las herramientas de Dios para estar con una verticalidad en nuestra vida espiritual, mostrando una vida de testimonio y una vida que agrade y honre y bendiga el nombre de nuestro Dios. Pero también queremos hablar de una herramienta muy importante que nosotros encontramos en la Biblia, y es de las herramientas de Dios, es la balanza. ¿Qué nos dice la balanza, Pastor Pedro? Bueno, la balanza, en primer lugar, es un símbolo que hoy se emplea mucho en la parte de la justicia, pero que también nos habla de equilibrio, nos habla de imparcialidad. El Señor, cuando dice que nos ha puesto en la balanza, tenemos un ejemplo muy claro en el libro de Daniel, en el capítulo 5, versículo 24,
donde un gobernante babilónico llamado Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor, quien lo sucede posteriormente a la muerte de su padre, él asume la responsabilidad como gobernante de este imperio, digámoslo, como el rey, el príncipe allí. Pero él era una de esas personas que no tenía presente la vida equilibrada. Fue un hombre que se inclinó más a un lado que al otro y se inclinó hacia el libertinaje, hacia el desorden moral, espiritual, hacia el paganismo, hacia la idolatría, la profanación, al punto de que, Pastor John, allí en Daniel, que encontramos lo que dice la palabra, nos damos cuenta que él va y saca los vasos sagrados que habían en la casa de Dios y los profana. Y es cuando aparece en el encalado de la pared la mano escribiendo teque, teque, el meneru parsin. Y allí dentro de esa interpretación que le da Daniel, está diciendo que en la balanza fue hallado falto. Y Dios nos va a poner en la balanza con Cristo. Ay de nosotros si no estamos completos, exactos, como Dios quiere que estemos. Así es, y qué importante esto, hablar de las herramientas de Dios. Pero queremos que usted no se mueva, que esté ahí pendiente y que disfrute de esta programación. Ya regresamos, unos mensajes comerciales. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Y seguimos aquí en esta programación especial de Palabras de Vida, dándole gracias a Dios porque nos ha permitido compartir acerca de estas herramientas de Dios, las herramientas que Dios utiliza para hacernos cada día conforme a la medida del varón perfecto y llevarnos a la estatura
a la que debemos llegar, a la de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos hablando de una de esas herramientas, particularmente la balanza. Y lo dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 5, dice, desde el verso 24 en adelante, dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, con todos Dios tu reino, y le ha puesto fil. Tekel, y aquí es donde está la palabra, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Cuando nosotros somos pesados en balanza, se ha de saber de qué estamos hechos, qué somos nosotros, cómo somos nosotros, cómo realmente actuamos. Nosotros encontramos en la vida espiritual y en el camino a muchas personas que tal vez aparentemente son muy bien, pero cuando ya se pesan, se da uno cuenta de que son diferentes. ¿Ha tenido casos de estos, hermano Pedro? Sí, uno se decepciona al ver casos que uno esperaba más de esa persona. Yo pienso que Dios esperaba más de este gobernante llamado Belsasar, que fuera un poco más respetuoso de los vasos sagrados, pero no, él se le hizo fácil llevarlos para tomar vino allí con sus prostitutas y con sus invitados, y profana de esa manera. Y Dios dice, no, definitivamente este hombre no tiene criterio. Así pasa muchas veces en la vida cristiana. Uno espera de alguien, hasta de un ministro, que actúe de otra forma diferente, que no se convierta en un profano o un escándalo, un escarnio para el evangelio. Y ahí donde dice la palabra que nos meten en la balanza. La balanza tenía algo importante, Pastor John, y es que tenía que tener un equilibrio entre los dos puntos, los dos extremos, ¿no? Donde se ponía cierta medida y en el otro lado la cantidad que tenía que ser igual para que hubiera equilibrio. Pero allí dice que no, que una parte pesó más que la otra. Y ahí donde dice fue hallado falto. Eso fue lo que le pasó a este gobernante, falto de entendimiento, falto de temor a Dios, falto de cordura, como mucha gente hoy hay dentro de las iglesias, falta de consagración, falta de sinceridad, falta de muchas cosas que no guardan el equilibrio con lo que el Señor espera de nosotros, porque Dios espera de nosotros eso, ¿no? Entonces, dentro del campo de la justicia, el Señor le dice a los jueces, mira lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre. Cuando están emitiendo el juicio, lo están haciendo en lugar de Jehová y no en lugar de ustedes, no en lugar de hombre. Y eso hay que tener muchísimo cuidado en eso, porque un día tendremos que rendirle cuenta al Señor, y eso sí que es importante, la balanza. Qué importante esto, y nosotros mirar a la luz de la Biblia cómo Dios nos enseña que nosotros debemos ser completos, debemos ser personas íntegras, integrales, que tengamos en nuestra vida todo lo necesario, que cuando nosotros seamos pesados, cuando nosotros podamos ir a esa balanza y estar en la balanza que Dios utiliza, porque la palabra del Señor enseña que Él pesa los corazones. Allí en Proverbios 24:12 dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? O sea que el Señor nos pesa, el Señor analiza las actitudes, los comportamientos que nosotros tenemos, las circunstancias incluso, porque muchos en algún momento se pueden basar a las circunstancias. No, yo hice eso fue porque pues las circunstancias me llevaron a eso, pero realmente Dios va a mirar cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Sí, es importante eso, no escudarse uno detrás de pronto del actuar de otra persona como excusa, ¿no? Mire, pero si fulano lo hizo, yo también lo puedo hacer. No. Recuerde que nosotros vamos a responderle a Dios por nuestros actos, independientemente de qué hagan los demás. Hoy encontramos un cristianismo, Pastor John, yo diría, y amables televidentes, flojo e irresponsable además de eso, porque si otro se va al abismo, yo no me puedo ir detrás. Yo tengo que saber que un día le voy a dar cuentas a Dios y que Él me va a meter a la balanza, y ay de mí si no soy hallado completo, si estoy falto, como dice la palabra, con respecto a el rey Belsasar, que Dios le dijo, esta noche ese reino va a ser traspasado, y efectivamente eso sucedió, porque en ese día vienen los ejércitos medo-persas y se toman de sorpresa al palacio. Él estaba en su festín, entretenido allí en sus placeres, y no prestó atención a las amenazas, y esa noche llegaron y se llevaron todo sin tener que hacer mayor esfuerzo, porque Dios se indignó y los entregó a manos de sus enemigos. Qué importante esto, y nosotros mirar que la balanza es un instrumento que Dios utiliza, y que nosotros, como decía el pastor Pedro, no podemos guiarnos por lo que haga otra persona, porque nosotros, como dice la palabra, tenemos que tener expuestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ya para terminar, vamos a hablar
de la herramienta que Dios utiliza, que es el hacha. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca del hacha? Bueno, el hacha, conocida como una herramienta para derribar, porque el hacha era usada en derribar árboles, cortar madera, y nos habla también de que en el momento en que usted y yo no demos el fruto esperado, eso lo dice la palabra de Dios en San Mateo, cuando Juan el Bautista estaba predicando, le dice al pueblo de Israel, ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El hacha tenía allá en el pueblo de Israel estos dos servicios para cortar la leña para la construcción, la madera, perdón, o la leña también, ¿no? La madera para la construcción y la leña para todo lo que tiene que ver con los sacrificios, pero también está hablándonos del juicio. El hacha nos habla del juicio de Dios, que cuando usted no da el fruto, no cumple lo que Dios dice, listo, Dios está ahí listo para meterle el hacha, y con un solo hachazo suficiente. Cortar Dios al que no dé frutos en su pueblo, Dios lo hace de esa manera. ¿Qué es cortarlo? No es que lo vaya a matar, sino que el Señor le quita los privilegios. De pronto lo que el Señor tenía proyectado hacer con él a largo plazo, él mismo se encarga de que el Señor le quite ese privilegio y se lo dé a otro que lleve frutos. Qué importante esto, y que nosotros podamos entender estas herramientas como esas cosas que Dios utiliza para nuestra vida, para nuestro diario vivir, y que usted y yo, que podemos entender la palabra del Señor y que queremos que Dios obre en nuestra vida. Yo sé que usted está interesado en que Dios se haga real en su vida, pero qué importante que nosotros podamos permitir que el Señor se mueva en nosotros a través de la rueda, utilizando el martillo, utilizando el cordel, utilizando la balanza, utilizando la plomada, utilizando incluso el hacha, porque si nosotros miramos, tenemos que tener nosotros temor de Dios respecto a esta hacha. Ya lo dice el proverbista, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando alguien está a mano limpia, de pronto alguien no se preocuparía mucho, pero cuando nosotros encontramos que una persona tiene una herramienta en sus manos, yo creo que si alguien quiere enfrentarlo, si alguien quiere como hacer algo en su contra, va a medir más sus actos. Y qué lindo que nosotros en la vida espiritual y en el camino de Dios podamos obrar como Dios manda, como Dios nos llama en su palabra, a que podamos nosotros recibir esa dirección y esa corrección de parte de nuestro Dios. Creo que es muy importante, usted que nos escucha, usted que puede vernos a través de este momento, que usted permita que Dios obre en su vida, que la mano de Dios se mueva en su vida. Pastor Pedro, qué lindo podría ser nosotros orar por la amable audiencia, por los que nos están viendo en este momento, para que podamos ser formados por estas herramientas de Dios. Sí, a todos los televidentes yo les invito para que allá donde usted se encuentre en su casita, frente al televisor, si usted es consciente de que en alguna de estas áreas está con déficit, ya sea en la balanza o en cualquier cosa, dígale al Señor, Señor, yo oí tu palabra y yo quiero aceptar ese proceso tuyo para mi propio bien, porque se trata de eso, no se trata aquí de intimidar ni mucho menos, sino tratar de ayudarle a usted a corregir las cosas que no estén en orden delante de los ojos de Dios. Por eso este tema, las herramientas de Dios. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude en este proceso que estamos cada uno de nosotros pasando por este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te doy gracias por cada televidente, por cada hermano y amigo que ha estado viéndonos allí desde sus hogares. Permite que esta palabra, Señor, trabaje en el corazón de ellos y ellos le permitan a ti llevar a cabo ese proceso para el provecho y bienestar de sus almas, como también de su familia, y por qué no decirte algo más, Señor, de cada lugar, de cada municipio, de cada pueblo, de cada vereda, de cada rincón, donde quiera llegue esta señal y nos puedan ver y nos hayan oído también y poner por obra esta tu palabra. Sabemos que todo esto lo dices como con el propósito de que nosotros, Señor, seamos formados y también podamos ser útiles para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos llegado a la parte final de esta su programación, Palabras de Vida. Esperamos que Dios le bendiga y usted continúe en sintonía con Cristo. Dios le bendiga.